chicos, en esta ocasión vamos a hablar de la materia de lógica. La etapa 3 tiene como título la argumentación como acto del habla complejo, articulación del lenguaje en la pluralidad de saberes. En palabras más simples, hablaremos de la argumentación en sus diferentes contextos. Te recomiendo que tengas a la mano tu libro de texto en la página 91, tu guía de aprendizaje en la página 56, que subrayes, que copies y tomes nota de las gráficas que te presento. Todo para ayudarte a realizar las actividades que debes de subir en Nexus. En este tema vamos a hablar de los fines de la argumentación y vamos a entender los conceptos de argumentar, demostrar, explicar, justificar y la demostración científica. También hablaremos del respaldo de los argumentos, los datos, las garantías y el respaldo. Comencemos. Como explica el filósofo John L. Austin en su libro Cómo hacer cosas con palabras, los actos del habla se producen cuando usamos el lenguaje para comunicar o expresar algo, ya sea de manera oral o escrita. Hay dos tipos de actos del habla: los constatativos, que simplemente nos describen algo que puede ser verdadero o falso, como por ejemplo decir el pizarrón es verde. Nos define el estado que tiene alguna cosa. Y los realizativos, además, tienen la intención de hacer algo con las palabras, como puede ser amenazar, decir te prometo que te pagaré, mandar saludos, disculparse, entre otros ejemplos. Esto es importante porque al distinguir estos actos del habla podemos desarrollar habilidades para manejar discusiones y argumentos. Cualquier argumentación se da en un contexto específico y se expresa obviamente en discursos ya sea orales o escritos, en imágenes, gestos, etc. Y también conllevan diversas finalidades o intenciones. Es importante tener en cuenta que siempre en la argumentación intervienen supuestos, creencias, hipótesis que ayudan a que lo que se dice cumpla con las intenciones como motivar, legitimar, defender, fundamentar, entre otras tantas como lo señala Plantin. Para continuar, revisemos algunos conceptos importantes dentro de la argumentación. Argumentar es la acción de convencer u ofrecer razones. Demostrar es un término más usado en las ciencias formales. Verificar es más utilizado en las ciencias fácticas para comprobar hipótesis. Explicar como un acto de dar a conocer las causas de algo. Justificar para dar razones y demostrar algo que es verdadero o falso. ¿Observaste las diferencias y relaciones entre los conceptos? Aristóteles fue uno de los primeros pensadores que introdujo la idea de causa para explicar las cosas, distinguiendo 4 causas. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que se esculpe una estatua, ¿sí? Tenemos el material, puede ser en este caso mármol, lo que Aristóteles llamaría la causa material. Después, ¿qué forma le vamos a dar? Si vamos a realizar un héroe o un dios o cualquier otra cosa. Esa es la causa formal. Después, la acción de esculpir es la causa eficiente. Y finalmente, la causa final sería el objetivo para el deleite estético o tal vez para algún objetivo comercial. En el contexto científico, la demostración debe ser más rigurosa y metódica. Cada hipótesis requiere ser demostrada y solo se considera aceptable en la medida que se aporten las pruebas suficientes. La ciencia utiliza la demostración empírica cuando se recurre a los hechos en la experiencia sensible, y la demostración formal, sobre todo en la lógica y en la matemática, ya que son formales cuando se acuden a la teoría o a la ley que ya han sido demostradas.
y su valor de verdad ya ha sido confirmado. Recuerda que cuando tenemos la necesidad de argumentar es cuando existe algún problema o una situación crítica que se debe defender o discutir. Vamos a reconsiderar los 6 elementos del modelo de Tulin que vimos en la etapa 2. Número 1. Aserción, que consiste en la tesis o en la propuesta que se desea defender. Número 2. La evidencia, que se establece con la aportación de los datos, la información, los hechos, etc. Número 3. La garantía, que permite legitimizar y justificar el paso de las premisas a la conclusión. Número 4. El respaldo, que nos permite asegurar que las garantías sean fidedignas y aplicables al contexto. Número 5. La reserva, que nos permite anticiparnos a posibles objeciones o contraargumentos de los interlocutores. Número 6. El modelizador, que marca la fuerza, la certeza de la aserción sobre la tesis propuesta. Es importante destacar que el respaldo tiene como función el proceso cognitivo, por el cual es posible verificar, evaluar y garantizar. El respaldo incluye la identificación y la exposición de las soluciones de los problemas más relevantes, con el fin de hacer más fuerte la conclusión. Veamos rápidamente otros conceptos importantes en la argumentación. Las objeciones son argumentos contrarios o contraargumentos con los que se rechaza la tesis propuesta, a diferencia de las refutaciones que nos muestran que la tesis es falsa y ya no dan pie a una discusión desde un punto de vista lógico-científico. La palabra datos, que proviene del latín y significa lo que se da, es una parte muy importante de la evidencia, así como base de datos, que son los lugares de almacenamiento de información digital que se utiliza en cualquier organismo o institución. Entre los elementos de apoyo al argumento, distinguimos el argumento principal, que es el que aporta la razón fundamental para probar la tesis propuesta, mientras que los subargumentos apoyan al argumento principal con razones, ejemplos, contraejemplos, referencias de expertos, datos, etc. Observa el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar como argumento principal el siguiente enunciado. Mantener la salud es de primordial importancia. Y utilizamos los subargumentos siguientes. Es necesario, entre otras cosas, consumir alimentos nutritivos y balanceados. Además, es muy recomendable hacer ejercicio con regularidad. Y así podemos aprobar la siguiente tesis. Se logrará mantener la salud. No dejemos pasar otros recursos que nos ayudan a apoyar una tesis, como son los ejemplos que nos muestran la existencia de un hecho, los contraejemplos que son utilizados por un oponente o por el mismo proponente para contradecir o confirmar la tesis. Las citas son las anotaciones utilizadas en cualquier estudio que ayudan a respaldar las ideas con palabras de expertos o especialistas en alguna temática específica. Como ya vimos, entre los objetivos de la argumentación están persuadir y convencer. En ese proceso se pueden encontrar confrontaciones donde se pueden aprovechar de las debilidades y limitaciones argumentativas y objetarlas o refutarlas. Refutación es una palabra latina que significa rechazar, negar, impugnar a partir de argumentos contrarios. Podemos hablar de 2 tipos de refutación de acuerdo con el artículo de Roberto Marafiotti. La refutación directa, que ataca a la tesis en sus fundamentos,
derribando las premisas que lo sustentan. Y la refutación indirecta, que solo ataca algún aspecto o conclusión por sus consecuencias. En conclusión, constantemente recurrimos a la argumentación para expresarnos, pero es importante considerar los elementos que respalden nuestras ideas o tesis con los conceptos que ya vimos. Recuerda, los datos, los ejemplos, las citas textuales y también prever las posibles refutaciones nos ayudan a mejorar nuestros actos del habla en cualquier contexto. Ahora pon a prueba lo que aprendiste realizando la actividad integradora de Nexus, siguiendo la rúbrica de la página 61 de tu guía de aprendizaje. Muchas gracias y a cuidarse mucho.